Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta actividad, este encuentro que estamos organizando, el arte de los cuerpos diversos, el cual se enmarca dentro de lo que es la quinta edición del Festival LDC, el cual está organizado por Enclave Danza, por Es.Arte y por Cultura e Innovación Social, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Fundación SGAE, Emprendo Danza y el apoyo de Teatros del Canal, Centro Coreográfico Canal y la Academia de las Artes Escénicas de España. Igualmente, esta actividad o este festival cuenta o se encuentra con el LDC Infocus México, que está organizado o con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través del Instituto Cultural de México en España. Queremos darle ya la bienvenida a nuestros participantes. Además, se encuentra con nosotros Cristina Mazón, que es directora artística del Festival LDC, y también se encuentran con nosotros Adrián Sáez desde España, y desde México se encuentra con nosotros Lorena Nieva. Le quiero dar rápidamente un paso a Cristina Mazón para que dé una bienvenida general a la actividad. Así que Cristina. Olá, Lorena. Olá, Adrián. Olá a todas as pessoas que nos estão escutando e vendo online. Olá também, Alex. Que nada, espero que tenhais uma boa charla e que les vamos escutar e depois que também a gente que nos escute que hagam perguntas e que tenhamos uma boa interação. Bien, muchísimas gracias, Cristina. Y bueno, vamos a dar inicio justamente a nuestra actividad. Le quiero dar la bienvenida a nuestros dos participantes, a nuestros dos panelistas. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Lorena Nieva. Lorena Nieva es de México, es originaria de Puebla, creadora escénica, docente, bailarina, psicóloga, investigadora de la danza y especialista en psicoballet método cubano de Georgina Fariñas. Tiene una formación en ballet clásico y danza contemporánea, cuenta con una maestría en investigación de la danza por el CENIDI Danza, José Limón, licenciada en psicología además por parte de la Universidad Iberoamericana, con diplomado en neuropsicología, clínica pediátrica y formación en el alfabeto de movimiento, con el método de Ann Hutchinson. Es directora y fundadora de Danza en la Oscuridad, Compañía de Danza Contemporánea Inclusiva de México, bailarina y colaboradora de Jadal Son en Movimiento y coordinadora internacional del método Psicoballet, directora de Psicoballet Puebla y en Ciudad de México, y ha encabezado propuestas de danza para personas con ceguera, tanto en Puebla como en la Ciudad de México. Su trabajo se ha centrado en la exploración y redescubrimiento sensible del propio cuerpo y del otro, a través de su propuesta de danza contacto activo, para que las personas con ceguera logren descubrir su potencia creativa desde su cuerpo. Y también se encuentra con nosotros Adrián Sáez, representante en este caso, invitado por parte de España, país anfitrión del Festival LDC, que se inicia en danza clásica, flamenco y clásico español en la Escuela Municipal de Antonio Canales, en Alcorcón. Años más tarde decide centrar su formación en danza clásica en la Escuela de Víctor Ullate. Recién cumplidos los 18, comienza a formarse profesionalmente en danza moderna y contemporánea en la Escuela de Danza 180 Grados en Madrid. Mientras esto lo compagina con sus estudios universitarios de psicología en la Universidad Complutense de la Ciudad de Madrid. En 2018 se incorpora a la compañía Frisch de la Fundación de Psicoballet Maite León, donde trabaja como coreógrafo e intérprete. Y en 2019 co-crea su primera pieza para la fundación, denominada 1 + 1 = 3. Además, ha trabajado como docente en la Escuela Profesional de Danza San Ignacio de Loyola, el Templo de los Artistas, Estudio de Danza Raquel Bernaola y en la compañía Aracala Danza. Como ven, estamos muy bien acompañados en la noche de hoy con dos personas que no solamente tienen formación en el tema de danza, sino también con un background interesante en el tema de la psicología. Y es que justamente hoy nos vamos a poner a hablar
del valor incluso de la danza y de la exploración que desde la danza se hace de los cuerpos diversos, de las diversas potencialidades que pueden tener, digamos, diversas potencialidades expresivas que pueden tener los cuerpos, y cómo aprovechar la diversidad funcional como una fuente de aprendizaje, de inspiración, pero sobre todo de creación en el caso, por supuesto, que más nos centra en este caso, que es el tema de la danza. Así que, para comenzar justamente con nuestras intervenciones, bueno, y antes de empezar con nuestras intervenciones, quiero comentar dos cosas brevemente. Uno, que nuestro seminario se va a desarrollar en una primera etapa con intervenciones de nuestros dos invitados, tanto de Lorena como de Adrián, y que luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la que cada uno de los espectadores que hoy nos acompaña podrán comentarnos. Esas preguntas y respuestas las pueden hacer a través del chat, y para hacerlo lo pueden hacer o directamente escribiendo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior del panel del Zoom. Y como otro comentario, indicarles que toda esta charla además viene precedida por la presentación de una pieza que podrán revisar en la página que es la de la página del LTC, ¿vale? Y que es justamente encabezada por la propia Lorena, a través de su compañía Danza en la Oscuridad, y que bueno, que estará disponible hasta las 12 de mañana, y que se titula Memorias del Otro Cielo. Así que quienes no la hayan visto todavía, les invitamos a que vayan justamente a la página web del festival, LDC, y la puedan ver. Es lo primero que van a poder encontrar al abrir la página. Es una pieza de unos 7 minutos y estoy seguro que van a quedar muy impresionados con el trabajo que vemos el que veremos a través de la pantalla. Bien, dicho esto, vamos a comenzar nuestras intervenciones. Y bueno, estamos hablando justamente del valor de la creación con colectivos con diversidad funcional. Y yo, antes de entrar en el proceso creativo como tal, quería preguntarle justamente a los dos panelistas ¿cuál es la motivación, digamos, que se halla detrás de de este trabajo con colectivos con diversidad funcional, ¿no? ¿Qué los ha motivado? ¿Cuál fue, digamos, ese elemento o ese momento en que decidieron que era importante trabajar con estos colectivos? ¿Y cómo se ha desarrollado esa experiencia? Entonces, no sé si empezamos justamente por la representante del país invitado, Lorena, si nos hablas un poco de esa motivación alrededor del trabajo con colectivos diversos y en específico con colectivos digamos, con discapacidad visual. Claro, bueno, primero que nada, buenas tardes desde aquí, desde México. Un placer y un honor estar en el festival LDC. Un honor, Adrián, conocerte. Igualmente. Alex, que hemos estado en comunicación. Me siento muy honrada por estar en este espacio, de alguna forma representando a México y teniendo esta posibilidad de compartir experiencias contigo, Adrián. ¿No? Me parece que es un espacio que va a enriquecernos mucho. Y no sé si me permitan, pero antes de contar mi experiencia, me gustaría resaltar o nombrar a uno de los colegas justamente españoles, Aitor Zubisa. Es posible que alguno de ustedes lo conozca, algunos no. Justamente lo conocí en Psicoballet, llegó a Cuba, y Aitor Zubisa pues falleció, un director de escena español que me parece muy importante resaltarlo y recuperar en este momento. Y bueno, ahora sí, pasando como a mis motivaciones de danza en la oscuridad, me gustaría como plantear muy rápido el contexto que justamente este proyecto surgió por mi tesis de maestría en el 2014. Realicé una investigación utilizando el método cubano Psicoballet de Georgina Fariñas para ver el impacto que iba a poder tener en niñas, jovencitas de una casa hogar de la Ciudad de México. Entonces, para mí era muy importante saber qué impacto tenían los aspectos sociales, artísticos y físicos de ellas, ¿no? Entonces, este primer camino que tengo, o este primer acercamiento, pues para mí fue como algo que me dejó de alguna forma desarmada, porque pues estás como en un recorrido en donde conoces cuerpos diferentes y te reta a ti mismo a descubrirte de manera diferente,
No es que saquemos como una varita y el manual exacto para saber qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer, ¿no? Sino que es empezar a conocer la posibilidad que nos está dando ese otro cuerpo. Y entonces esa motivación también se enlazó con un proyecto de aquí de Puebla que se llama Fucho para Ciegos, un proyecto maravilloso que cuando yo veo a futbolistas ciegos desenvolverse en la cancha, dices, qué fascinante, pero al salir justamente de la cancha, entonces los cuerpos cambian, viene como un momento de tensión, de quién se está acercando, hacia dónde voy, y entonces eso me genera una pregunta de la danza, ¿qué impacto puede tener en la corporalidad de una persona con ceguera? ¿No? Y de ahí esa motivación para mí se fue construyendo, hasta empezar a recorrer todo un camino de experiencias, texturas, experimentar el realmente vendarme los ojos, caminar en casa, ver qué estaba pasando y cómo me podía enfrentar a ello, ¿no? Finalmente nosotros nos podemos acercar a la experiencia del otro, pero no vamos a estar dentro de la piel del otro. Entonces, desde nuestra propia piel, desde este cuerpo que tenemos, ¿cómo vamos a llevar o acercar esta primera experiencia, ¿no? Como les decía, este recorrido empieza con el psicoballet como ese interés y de ahí me permite ir acercándome a una propuesta que le nombré ballet de contacto activo en su momento y después danza de contacto activo, ¿no? Entonces, son experiencias que uno va tomando, acercando, pero lo más importante es el otro cuerpo, qué es lo que nos está dando. Y para mí es el universo de posibilidades. Y entonces, si nosotros miramos al cuerpo como una posibilidad, ¿dónde quedaría ese que decimos como diversidad funcional? O aquí en México que aún usamos este concepto de persona con discapacidad, ¿no? Bueno, me parece que hasta ahí puedo dejar mi primera intervención. No, perfecto, más bien, gracias. Está completísimo y un recorrido además que en donde vemos que hay varios elementos, ¿no? Que fueron como concatenándose uno con el otro y que fueron terminando por llevar justamente a este trabajo interesante en donde efectivamente, si hay algo que también queda claro, y yo creo que lo vamos a ver a lo largo de la sesión, es que es un proceso de aprendizaje constante y mutuo, ¿no? Que enriquece a todas las partes que participan en él. Y Adrián, y en tu caso, ¿cuál es esa motivación, cuál es ese recorrido que has realizado un poco y que te llevó a trabajar con estos colectivos, ¿no? Con este tipo de personas que tienen capacidades distintas, ¿no? A las habituales. Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y bueno, también agradecer el poder estar compartiendo esto con todas vosotras. De verdad que para mí es un placer. Mi recorrido es un poco distinto al de Lorena, entonces me gusta esa diversidad que hay para que también la gente vea que hay distintas formas y distintos caminos de llegar. En mi caso, yo, como bien ha dicho Alex, empecé compaginando la carrera de psicología con la danza. Y desde que empecé a estudiar ambas, aunque la danza ya me había acompañado desde hace mucho tiempo, empecé a ver cuando estudié psicología que eran dos disciplinas que se retroalimentaban, que una alimentaba a la otra. Y mi sueño ideal era en algún momento futuro el poder compaginarlas y que ambas encontrasen esa conexión. Entonces, para mí el entrar en el psicoballet, que fue algo como más azaroso en el sentido de yo estaba en mi escuela de danza y de repente una de las profesoras me dijo que se había quedado una vacante libre y que necesitaban un sustituto y que como ya sabía que yo estaba estudiando psicología y que además estudiaba danza, creía que era un perfil bastante completo para poder abordar el trabajo del psicoballet. Y yo accedí de cabeza, yo toda esa parte era como que la había estudiado a nivel teórico, pero nunca había estado en ese trabajo práctico. Entonces, mi motivación no empieza antes, sino que empieza cuando llego allí. Cuando llego allí, de repente me encuentro esa diversidad que al principio, no voy a negar que me abrumó, pero después fue como que se abrió ante mí un mundo lleno de posibilidades. Yo al final, en el terreno dancístico, estaba formado pues en una serie de técnicas que eran unos códigos establecidos, que todo tenía que ser de una forma determinada, eran unas reglas que muy pocas veces te podías saltar. Entonces, llegar allí y ver cuerpos tan diversos, donde si tú tratabas de ofrecerles esas mismas herramientas que tú habías tenido como formación,
tenías que encontrar la forma de hacer llegar esas herramientas por un camino distinto. Entonces era como un reto enorme, tanto a nivel mental como físico, y bueno, mi motivación surge cuando de repente me encuentro con esa nueva realidad para mí, llena de posibilidades, y pues eso, que no daba abasto para abarcarla y decir, bueno, ¿y cómo manejo yo esta situación? Entonces, desde que empecé hasta ahora ha sido un aprendizaje continuo. Obviamente me considero como un recién nacido en este terreno, porque llevo muy poco tiempo para todo lo que este mundo te puede llegar a aportar. Entonces sigo en continuo aprendizaje y espero que durante muchísimo tiempo. Y nada, actualmente sí que es verdad que empecé cuando yo todavía no había terminado la carrera, y para que veáis lo que me impactó toda esta nueva realidad, cuando llegó mi último año de psicología, que tenía unas prácticas externas que me solicitaba, pues la Complutense te da como varias opciones, yo decidí el que fueran unas prácticas externas a las que ellos me ofrecían. Contacté con el Psicoballet y les dije si existía alguna posibilidad de poder hacer las prácticas con ellos y poder seguir trabajando, porque yo antes de ese momento estaba en la compañía, pero en el Psicoballet, aparte de la compañía, está la parte de la escuela, y a mí me apetecía trabajar con otro perfil de alumnado, porque el perfil de alumnos que hay en la compañía es de un determinado tipo, pero después en la escuela encuentras aún más diversidad. Entonces, cuando yo realicé las prácticas de psicología en el Psicoballet, fue como que ese mundo que creía que ya no se podía abrir más, se seguía abriendo. Entonces, para mí fue un honor el seguir aprendiendo, y actualmente sigo tanto en la parte de escuela como en la parte de la compañía en activo. Así que nada, creo que por aquí la primera intervención, yo creo que más o menos ya está. Muchas gracias, Adrián, por contarnos esa parte justamente de la historia de cómo se llega a esto. Y ahora quisiera un poco, vamos a empezar a introducirnos en el proceso creativo, ¿no? Me queda muy claro que los dos han mencionado que es un proceso en donde además aprenden muchísimas cosas, en donde hay seguramente muchísimos retos que abordar. Y en el caso de Lorena, tu experiencia además, o quiero, un poco partiendo de la pieza que estamos mostrando en el festival, tu trabajo con colectivos que tienen ceguera, que tienen problemas visuales, ¿no? Supongo que tiene que ser todo un reto el proceso de explorar las capacidades expresivas del cuerpo con gente que a lo mejor necesita hasta entender cómo es su propio cuerpo, tiene que redimensionarlo, ¿no? Debe ser un reto interesantísimo. Entonces, un poco, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta? Y te digo algo, vemos la pieza y si no nos indican que son personas que tienen discapacidad visual, no lo sabes. O sea, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo es ese ejercicio tan interesante y tan potente a la vez? Pues sí, ha sido todo un camino y muchos retos, más que nada porque justamente se tiene en la mente, la danza es visual, ¿no? La danza es muy visual. Y entonces ahí viene la primera ruptura. Si no veo, ¿puedo bailar? ¿Y qué piensa el público? Si no ven, ¿pueden bailar? ¿Cómo pueden seguirse? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a construir todo ese universo? Remontando como al trabajo que es el proceso formativo, el encuentro con el propio cuerpo, el acercamiento a la danza, ¿sí? Es un acercamiento principalmente uno contigo mismo, con tu historia, que ahí yo acudo a la parte de psicología que finalmente está en el arte, ¿no? Cuando hacemos como algún tipo de proceso artístico puesta en escena, la psicología está ahí, porque vas a desarrollar todo un personaje. Y finalmente es cómo lo vas a ir construyendo. Entonces, para que tenga este sentido, primero ellos deben de tener un sentido de ¿por qué estoy bailando? ¿Para qué estoy bailando? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi motor? ¿No? Me parece que eso va a ser esencial, no nada más para las personas con discapacidad visual o el bailarín con discapacidad visual, ¿no? Pero partiendo de, si tú estás interesado en acercarte a la danza, entonces permíteme que contacte con tu cuerpo y nos encontremos ahí, en ese espacio,
¿no? Entonces, por supuesto, hay una serie de herramientas, texturas, contacto cuerpo a cuerpo, literatura, poesía, un desarrollo de una propuesta que le llamamos nosotros danza para escuchar, que estamos apostando porque se vaya acercando, y estamos en esa construcción e investigación de cómo acercar también la danza al público ciego. Eso también invita a que la persona o el participante dentro de la danza encuentre un sentido, no solamente en escena, sino desde su vida. Estoy caminando, ¿hacia dónde estoy caminando? ¿Por qué? ¿Quién me rodea? ¿Y cómo entonces puedo desenvolver mi cuerpo de tal forma que no tema tanto el me voy a estrellar, el voy a caer en un hueco o algo va a pasar, ¿no? Entonces, una de las partes importantes es la confianza con respecto a cómo vamos a mantenernos receptivos hacia el cuerpo. La escucha, el proceso de la escucha activa, y el cómo decimos y cómo nos comunicamos. Me parece que la comunicación es una base importante en este proceso y en el proyecto de danza en la oscuridad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás situado? ¿Cuáles son las posibilidades que encuentres con tu cuerpo desde referencias que les vamos dando? Que no solamente son referencias auditivas o referencias en cuanto a una indicación específica, sino es una referencia también con sentido de objeto. Ahí para nosotros los objetos también cobran vida, son parte de tener un cuerpo más en escena, ¿no? Y uno de los aspectos aquí también importantes es que me causa curiosidad tu mirada, Alex, de si no nos dices que son ciegos, pues parece que pues, sería como un bailarín con algún tipo de cuerpo diverso, ¿no? Entonces, confrontarnos también con eso a nosotros nos hace preguntarnos muchas cosas, porque lo que tampoco buscamos es normalizar, pero ellos han encontrado su propia voz, su propia forma de moverse, con la edad que ustedes también espero ya hayan visto Memorias del Otro Cielo, con la que estamos conformando esta compañía, que realmente son adultos y adultos mayores, una ruptura más ante la danza, ¿no? No nada más es esta diversidad, sino es en la danza también podemos bailar teniendo más años de los que espera la danza para nosotros, y es algo que nos cuestionamos constantemente. Pero finalmente este trabajo, como te decía, como en resumen, mucha escucha activa, el sentido del cuerpo, el conocimiento del espacio, el hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y una unión constante entre todos. Aquí tenemos que confiar, finalmente, confías a ciegas y tienes que estar en eso, y debes de saber que cada uno de tus compañeros en ese momento se vuelven tus pies, tus manos, se vuelven tu cuerpo, tus ojos, ¿no? Encuentras estas posibilidades de mirar desde todo. Esto me recuerda muchísimo. Ayer tuvimos justamente una actividad dentro del festival, un coloquio, en este caso tenía que ver con danza buto. Y todos los artistas, de alguna manera, lo que decían era, nuestro gran objetivo, tendría que ser ellos como artistas, era mostrar la belleza de cualquier cuerpo, invitar a todos, a los que nos vean, a siempre disfrutar nuevos paisajes a partir de la danza, ¿no? Y sin limitarnos a elementos de diferencia, ¿no? Porque al final los cuerpos todos tienen un tema de belleza y tienen una potencialidad y una capacidad expresiva que hay que valorar, y que esa belleza la podemos conseguir. Lo que hay es que eso, buscar cómo transmitirla, y me parece que va muy acorde con esto que justamente estás mencionando, de cómo termina generando ese espacio como de confianza y ese espacio de conexión, no solamente de cada uno de los artistas, porque hay que denominarlos así, artistas, con su propio cuerpo, sino con el equipo. Y al final termina creando algo maravilloso, totalmente distinto. Entonces, enhorabuena, porque efectivamente es una cosa. Y sobre el tema, mencionaste algunas cosas como las audiencias, como lo que lo vamos a retomar un poquito más adelante, porque sé que es un tema
que da para mucho también. Adrián, y en tu experiencia, ¿no? Yo vi, en el caso tú el año pasado estuviste con 1+1 = 3, y fue también una experiencia maravillosa, era un espectáculo que además era sutil, cálido, cercano, pero que uno salía además con una sonrisa, ¿no? Por haberlo visto, una sonrisa por muchas razones, desde por la calidad, la exigencia, hasta por la conexión, la química que había entre ustedes era muy bonita. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cuáles son esos retos, ¿no? Tú, en este caso era una pieza con una artista que tenía síndrome de Down. Efectivamente. Sí, la verdad que yo así brevemente, para todas aquellas personas que no hayan visto la pieza de 1+1 = 3, lo que quería transmitir, como era la primera vez que se me ofrecía la oportunidad de crear algo, y encima con Ana, que era una persona a la que yo admiraba, porque la conocía de antes, de otros espectáculos en los que habíamos bailado juntos, quería un poco transmitir una relación, pero una relación de una persona como yo, que estaba al margen y que de repente se introduce dentro del psicoballet y empieza, pues eso, a conocer toda esa diversidad y bueno, también esa relación que surgió entre Ana y yo durante el proceso. Y ahí es donde me di cuenta, y de ahí el título de la obra, de 1+1 = 3, que muchas veces se tiene el pensamiento generalizado de que las diferencias separan, y es como que en la pieza se ve claramente, bueno, eso es lo que queremos transmitir, que no es así, sino que complementan, y de ahí que la suma no sea 2 y sea 3. Entonces, dicho esto, cuando yo empecé a trabajar, fueron 2 retos principales, obviamente hubo muchos más y lo sigue habiendo, pero hubo 2 que me apetece mencionar porque creo que son importantes, sobre todo por cómo lo viví yo. El primero de ellos es la de construcción, es decir, un poco va ligado con lo que había dicho anteriormente en el apartado anterior, y es que yo estaba acostumbrado tanto a recibir la información como a procesarla, como a enseñarla, porque yo ya daba clases, de una forma determinada. Y de repente me encuentro en el primer ensayo con Ana y yo le empiezo a guiar y le empiezo a decir propuestas y veo que la información no llega o no llega como a mí me gustaría. Entonces ahí es cuando yo entro un poco en colapso y al principio soy como yo soy muy cabezota y es como que intento que por todos los medios esa información llegue de la forma en la que yo quiero. Hasta que pasado el tiempo y varios ensayos me voy dando cuenta de que a lo mejor esa no es la manera de enseñarle las propuestas que yo tengo, sino que hay otros modos de llegar a lo que yo quiero. Entonces, esa primera parte de deconstrucción, de decir no hay una única vía, por mucho que a ti te hayan enseñado que sí que hay una única vía, tienes que tener en cuenta que al final tú, desde todo este tiempo que llevas bailando, has estado relacionándote con cuerpos similares al tuyo, pero no es lo mismo esto que lo que estás empezando ahora, que es otro cuerpo completamente distinto. Y ahí es donde entra en juego el segundo reto. Muchas personas dicen que si me ha supuesto a la hora de enseñar alguna limitación física, es decir, que haya tenido que adaptar alguna parte de la pieza para que ella pudiese hacerla, etc., etc. Y yo les digo que no, o sea, yo para eso era como, al final yo la veía que podía sacarlo y que al final simplemente tenía un cuerpo diverso, no es que tuviese una limitación física, sino que era un cuerpo distinto al mío. Entonces, el trabajo era nuestro, de los dos, de saber y de pensar cómo trabajar. Imaginaros un ejemplo práctico para que lo tengáis en mente, hacer la voltereta hacia atrás, por cómo ellos tienen la espalda, que es algo físico. ¿Cómo puedo trabajar esa voltereta hacia atrás para que consigamos hacerlo los dos de la misma manera? Porque a mí me la habían enseñado de una forma concreta, pero yo ahí descubrí el cómo trabajar con distintos cuerpos dependiendo de un poco de cómo seas físicamente. Entonces, esos 2 retos son los 2 retos que más me costaron, pero de los que mayor aprendizaje obtuve, y sobre todo que sigo trabajando en ellos, porque ahora encima que entro a formar parte de algunas clases nuevas y demás, me voy topando con cuerpos pues distintos, obviamente, y la verdad que es de lo que más aprendo.
Y después también a nivel mental, también muchísimo, porque nuestro proceso de creación surgió a partir de palabras. Es decir, trabajamos con palabras y con imágenes visuales, cosas que separaban y cosas que unían a las personas. Y yo me di cuenta de que iba a lo tangible, a lo físico, a lo concreto, cosas que separan. Pues que una persona coja un viaje y se vaya, es decir, una distancia física. Y de repente ella me dijo, cosas que separan, para mí es un espejo. Y le dije, ¿pero por qué? Sí, porque al final estás separando la realidad. Y claro, yo ahí fue como, ¡pum!, me explotó el cerebro y dije, ¿en serio? O sea, como que ahí me di cuenta de la importancia de escucharles y de que tenemos muchísimo que aprender de todas estas personas. O sea, sobre todo de aquí, de cómo ven el mundo, de ponerte esas gafas y mirar a través de su realidad, que es impresionante y tiene, vamos, no tiene ningún tipo de límite. Así como nosotros muchas veces nos ponemos límites y nos encorsetamos y nos categorizamos y nos quedamos pequeños, ellos dan rienda suelta a la imaginación en el más puro sentido de la palabra. Así que nada. Al final lo que estamos viendo es que es un proceso, ¿no? Un proceso en donde efectivamente vamos entendiendo, incluso nos permite deconstruir muchos de nuestros propios paradigmas o nuestros estereotipos y darnos cuenta de lo rico que es esa diversidad. Que al final la diversidad yo creo que es algo positivo en prácticamente todos los aspectos en los que los veamos, ¿no? Que termina enriqueciendo y te termina dando otros puntos de vista. Y estamos hablando de casos de expresión corporal aquí, esos cuerpos diversos que a veces no son aceptados por ciertos cánones, al final tienen una manera de expresarse, una manera que al tomarlos en cuenta te das cuenta, te observas esas potencialidades y la belleza que hay detrás de ellos. Así que no, yo creo que en esta charla se los voy a decir varias veces, pero es que es fascinante lo que vienen haciendo y hay que felicitarlos y moverlos. Justamente una de las cosas que queríamos mencionar era que todo este proceso creativo que ustedes desarrollan y que les enriquece, también se hace con la intención de que lo vea un público y que ese público se conecte con lo que se quiere expresar. Sin embargo, yo quiero poner aquí como en el debate, ¿cuál es la relación que tiene ese público cuando hay una actividad con diversidad funcional? Muchas veces empieza porque en el cartel se pone danza inclusiva, que no está mal que se coloque, pero no sé si han sentido que pueden haber ciertos prejuicios, si puede haber una visión distinta en este sentido, cómo la audiencia encara a este tipo de espectáculos y qué hacer para que posiblemente sea una relación, digamos, una relación distinta con las audiencias, porque puede ser que algunas se acerquen de lo más normal, pero hay otras que a lo mejor van también con prejuicios, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo ha sentido la respuesta de la audiencia respecto a estos espectáculos, a estos proyectos? No sé, quien quiera, Lorena, aquí ya doy paso libre. Si quieren, seguimos con Lorena, vamos. Ok. Bueno, pues justamente me dejas pensando en muchas cosas porque esta parte de tener que poner de alguna manera danza inclusiva o festival de danza inclusiva, pues estamos apostando porque vaya desapareciendo, ¿no? Por ahora es un poco complejo, lo diría yo, sí, complejo. Pero ojalá que poco a poco vayamos difuminando eso hasta que también podamos acercarnos a acceder a festivales como este, en donde me parece que pusieron más pero no se sabía realmente hacia dónde iba encaminado como con la etiqueta de diversidad funcional, ¿no? Eso sería lo primero, que me parece que es un ejemplo para resaltar, ¿no? El empezar a acercar, sí, a las audiencias o esta necesidad del público que van a ir a ver danza y que la danza también es diversidad y que más bien cada uno de nosotros vamos generando caminos o espacios y que cada uno significa la danza. ¿Cómo la significas con tú? ¿Qué es la danza para mí? Entonces, ¿qué sería lo importante? Primero, acercar al público con la danza. Nosotros, tomando una experiencia que tuvimos el año pasado, obtuvimos un apoyo para realizar el taller Danza desde la Ceguera. En ese taller invitamos a personas con y sin discapacidad.
visual, ¿no? Entonces, para mí sería como una primera propuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, acercar al público a la danza. Que ellos noten también qué está pasando dentro de la danza y qué le pasa al público al moverse. Porque muchas veces también del lado del público juzgamos, ¿no? Y sí juzgamos con esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace sentir, esto no. Pero también es importante acercarnos, ver qué posibilidades tiene este cuerpo y entonces entender la danza también, la danza en general, desde otro lugar. ¿Qué pasa generalmente? Estigmatizar, por supuesto. Llegar con el prejuicio. Ay, voy a ver a personas con discapacidad bailar y pues les aplaudimos. Ay, qué tiernos, qué bonitos, qué angelitos. Y entonces ahí lo colocamos, ¿no? Dentro de la experiencia que he tenido, pues he transitado en estas partes de rupturas en donde pues llegas o caes a infantilizar a los participantes hasta decir qué está pasando. Aquí acudo a quien mencioné al inicio, Aitor Subiza, quien nos cuestionaba constantemente, ¿no? En la danza vale todo, pero no todo vale. Y entonces esta parte también es un detonador de por qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Y qué necesitas empezar a generar para realmente salir de estos lugares o estos espacios en donde el discurso a lo mejor se vuelve un tanto superficial o complaciente hacia un público que va a ir a verlos con el corazón en llanto, pero sin un discurso? Nosotros en Memorias del Otro Cielo, la primera vez que lo presentamos en el 2017, por supuesto, hubo ahí la palabra de inclusiva, pero el público no sabía que iba a ver bailar a bailarines ciegos. Realmente no lo esperaban y hubo gente que entró al teatro sin saber a qué iba, ¿no? Entonces, dentro de ese no saber a qué iba, recuperamos también esas opiniones de un público que quedó impactado, no solamente por ver a los bailarines, sino por un discurso que también había, ¿no? Y estos discursos en donde también apostamos por esta historia, historias de duelo, de amor, de desamor, de despedida. El Otro Cielo ha ido caminando año con año y se ha convertido, y seguramente en este momento estará por ahí Mayra, directora de Adal Zona de Movimiento, quien ha colaborado con nosotros, una coreógrafa importante, y que nos ha hecho retroalimentaciones de qué o hacia dónde también nosotros podemos irnos fortaleciendo, ¿no? Todas estas miradas serían otro aspecto importante. Hacer que nuestro espectáculo o nuestra puesta en escena sea vista. De alguna manera necesitamos intercambiar espacios como estos para que seamos directos y digamos, oye, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y qué metiste aquí? Y si tienes otros lugares aquí, entonces eso va generando que estas propuestas se fortalezcan y que el público también las coloque en un lugar diferente emocional, en donde mueva esta puesta en escena o estos procesos que hagamos, afectos, sí, afectos que conecten al público con su propia historia, ¿no? Nosotros esperamos y apostamos ese camino, ¿no? Donde podamos mover al público, conmoverlo, pero conmoverlo desde el movimiento, un conmover diferente, que conecto conmigo en lo que está pasando en mi vida. Y esa es otra de las opiniones, ¿no? Que hay personas que llegaron a ver El Otro Cielo, que es una puesta en escena que realmente dura 1 hora y media, y que dicen, es que mi novio me dejó, ¿no? Entonces, no me estoy conectando con la parte principalmente de la discapacidad visual o de la pérdida de la vista. Hay un público que se conecta con una ruptura amorosa. Apostemos por esos discursos. No es fácil y nosotros estamos en ese proceso y necesitamos un equipo y muchos colegas que nos hagan ver qué está pasando, cómo lo estamos pasando y que nos cuestionen. ¿Por qué eso? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres decir? Al final estamos hablando de que son artistas, que están expresándose a través del cuerpo y que lo hacen con la misma intención que lo hacen otros artistas sin ponerle etiqueta alguna. O sea, eso yo creo que es un proceso valiosísimo. Adrián, ¿cómo lo ves tú? Esa relación con las audiencias, ¿cómo ha sido tu caso?
Me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho Lorena, la verdad. Estoy muy de acuerdo con esa parte que has comentado de todo vale, no todo vale, o sea, porque encima es algo que yo me he estado cuestionando últimamente. Creo que, bueno, yo desde mi experiencia siento sobre todo que hay como una diferencia entre circuitos de danza convencionales, que son los profesionales, y después estos circuitos de danza que son inclusivos, y como que de algún modo la palabra inclusiva, que no tendría por qué, pero lleva implícito esa desprofesionalización. A ver si me explico. Siento también que muchas veces cuando yo he ido a actuar con el psicoballet, la mayor parte del público, por no decir casi todo el mundo, eran o familiares nuestros o personas que pertenecían al colectivo. Y realmente yo me hacía la pregunta cada vez que salía de escena de, vale, está genial porque podemos contar con un espacio donde mostrar lo que hacemos y lo que estamos creando, pero no estamos llegando a todo el mundo. Es decir, seguimos encerrándonos en nuestro colectivo. Y yo me planteaba la pregunta, ¿hasta qué punto sirve lo que estamos haciendo? Sirve en el sentido de que nosotros lo estamos haciendo y estamos pudiendo enseñarlo, pero como que no llega a toda la audiencia que nos gustaría, como que sigue estando excluido de algún otro modo. Entonces yo por mi parte lo que sí que suelo hacer, y me siento como bastante orgulloso también por la respuesta de mis compañeros, es que yo a todo el mundo que conozco de mi alrededor y con el que tengo contacto, desde que estoy en el psicoballet, les invito a ver las piezas, porque sobre todo para la gente joven, aparte de que no suelen ir a ver mucha danza, excepto mis amigos, que simplemente porque yo sea bailarín ya les hago moverse para que vengan a verme, concretamente les hago que vengan a ver danza del psicoballet, en mi caso, que es donde estoy trabajando, para que también vean y un poco abran esa mirada. Y su respuesta me fascina, porque eh, no sé si es por los prejuicios o por los estigmas que tienen en su cabeza, pero cuando salen del espectáculo, siempre todo el mundo que ha venido a verlo me dicen, ¡jue, me ha sorprendido! No parecía que tuviera síndrome de Down. Claro, y a mí esa respuesta es como que me choca porque digo, joder, ¿sabes? Qué fuerte la cantidad, o sea, cómo estamos preconcebidos, cómo tenemos esa serie de ideas montadas en nuestras cabezas que a lo mejor son las que nos impiden en ir a ver un espectáculo de este tipo, porque ya le ponemos la X de antemano, prejuzgando, sin saber realmente cómo va a ser. Entonces, creo que con esa pequeña semillita que yo voy poniendo en cada persona cercana y que va corriendo la voz, cada vez veo que a los espectáculos va viniendo gente que no pertenece al colectivo y que sale igual de fascinada y que, bueno, que se da cuenta de que realmente es una opción igual de válida y que son artistas igual de válidos que el resto. Así que eso. Muchísimas gracias, Adrián. Nada. Efectivamente, yo creo que estamos todos de acuerdo y ha sido súper interesante este momento de conversación y una de las cosas que tiene el Festival LDC es que efectivamente, posiblemente, aunque ya hemos cortado y es solo más de, posiblemente el año que viene, simplemente sea parte de la programación y punto. Creo que es algo que además permite la normalización y que la gente además lo entienda, ¿no? Es un gran mensaje, a lo mejor son, como dices, pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que van generando un cambio. O sea, es como un proceso. Y ese proceso de normalización es muy valioso. Yo creo, para continuar la charla, justamente dijimos que había un periodo de preguntas y veo que hay por lo menos un trío de ellas que voy a... Justamente hay alguien que menciona, veo que hay dos que están relacionadas con este tema de la normalización y como estamos hablando de ello, vamos a comentarlas. La primera la hace Luis Tarancón y él cuestiona lo siguiente: hablamos de normalizar la danza de colectivos con diversidad funcional, pero alguna escuela los acepta del todo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué opinan esto? ¿La parte formativa está, digamos, abierta o creen que hay ciertas barreras a trabajar con colectivos con diversidad, o es algo que ha ido cambiando en el tiempo? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Quieres empezar tú, Lorena? Ah, Como está quieras, bien. ¿eh? Me da igual.
Pues me parece un tema importante. Hace unas semanas fui invitada a una universidad de aquí de México, Universidad de Hidalgo, que se hizo un seminario relacionado con arte y diversidad, con el objetivo de ir acercando a los mismos alumnos con estos nuevos procesos, esta parte de la formación de danza para personas con discapacidad o diversidad funcional. Y entonces, la preocupación más bien viene antes. ¿Qué pasa con un bailarín en el que se está cuestionando si él mismo es bueno para continuar sus estudios de danza o no? Y entonces, partiendo de esta primera pregunta, en donde ves las inseguridades de los mismos bailarines y que seguramente hemos pasado durante nuestra formación, de repente me planteo mi formación en ballet y en donde es muy fuerte el canon de tu estatura, tu peso, qué, hacia dónde y todos, bueno, iguales. Entonces, este proceso de ir acercando o ir acercando la profesionalización de la danza o los procesos formativos de manera institucional, nos está costando mucho trabajo, ¿no? Al menos hablo por México. Nos está costando mucho trabajo porque aunque ha habido la inquietud, por ejemplo, en el INBA, en el Centro Nacional de Bellas Artes o en el Centro Nacional de las Artes, para poder abrir espacios a algunos bailarines con discapacidad intelectual, no se ha dado a lo mejor el seguimiento, o por ahora desconocemos qué esté pasando, si es que entró alguno de los bailarines y si continuó o no, ¿no? Pero sí es importante seguirnos replanteando si esos caminos se van a dar y si antes más bien necesitamos empezar a cuestionar y retroalimentar cómo está siendo la formación del bailarín. Hacia dónde está apuntando la formación primero del bailarín y con esa visión que vaya a tener la institución de qué tipo de bailarín o qué tipo de profesional de la danza va a ser, porque a veces nos encasillamos solamente en voy a bailar toda mi vida hasta los 100 años y yo espero que sí, hay muchos caminos dentro de la danza y entonces ¿cuál va a ser estos caminos dentro de la danza y con qué mirada va a salir ese nuevo bailarín o ese nuevo profesional de la danza o ese artista para que estas posibilidades se den? Entonces, primero, si en la escuela no nos acercan existe una diversidad en danza, existe una diversidad del cuerpo y existe una diversidad de lenguajes para comunicarnos, entonces nos vamos a seguir quedando ahí parados. Y aunque busquemos e impulsemos, la mayoría de los impulsos y proyectos están fuera de las instituciones, llamémoslo así, o sea, estas instituciones formales, y entonces acudimos también a que el proceso formativo pues se vuelve informal, pero se está dando. Entonces, con respecto a esta pregunta de estos espacios, más bien como sociedad, ¿cuál va a ser el primer paso? Como maestros, como docentes, ¿qué vamos a buscar en las escuelas? ¿Y con qué mirada? Y desde ahí vamos a acercar a los bailarines, a los alumnos, a los estudiantes, con espectáculos de danza diversa, con propuestas diversas, con instituciones, con asociaciones. Y ojo, también necesitamos, dentro de estas instituciones, esa mirada de psicólogos, de educadores, con esta formación, ¿no? Porque no nada más es como sé bailar, entonces porque sé bailar yo acerco a todo mundo. Necesitamos una formación y necesitamos dentro de estas instituciones diferentes miradas para que ese paso se dé para bailarines con discapacidad realmente acogedora. Estás aquí y nos importas, ¿no? Y eres uno como nosotros. No, estás aquí, pero te excluyo, ¿no? Estás aquí, pero a ti te adapto. Estás aquí, pero... Sí, todos socialmente nos tenemos que adaptar. Estás aquí, pero eres parte de nosotros. Estás aquí, pero somos comunidad, ¿no? Me parece que son muchas preguntas que tendríamos que hacerle también a estas instituciones. Espero que nadie me linche. Oye, y es valiosísima estas preguntas. Y hay algo que tú mencionas, es algo que además se está dando. O sea, hay diferentes entidades que poco a poco han ido como asumiendo este tema de formación, pero ya llega la hora en que también las instituciones lo adopten y lo hagan desde, como dices tú, desde una óptica del respeto y de realmente el deseo de hacerte parte.
no de valorarte desde la diferencia, sino desde tus potencialidades reales, que es lo que nos interesa, ¿no? Así que esa necesidad existe y ojalá las instituciones poco a poco vayan de alguna manera también entendiendo que hay que darle cabida y que hay que normalizar esas capacidades. Si no, estamos perdiendo una parte valiosísima de la población que tiene esa necesidad también expresiva. O sea, esto es casi como hablando de derechos, ¿no? Adrián, ¿cómo lo ves tú? Esta pregunta. Yo quería, sí, me parece una súper pregunta, la verdad. Yo quería empezar sobre todo diciendo que si ya no es tan normalizada desde la escuela la danza en sí como salida profesional, imaginaos cómo está el patio respecto a la danza con la diversidad funcional. O sea, que al final yo desde el colegio, o sea, yo porque he tenido muchísima suerte y mi entorno me ha apoyado un montón para llegar hasta donde estoy ahora, pero no suele ser algo habitual y no se suele enseñar que existe como otra salida más. Entonces, muchas veces las familias tienen miedo a que su hijo tome esa salida como algo profesional porque piensan que no va a llegar a nada. Entonces me pongo en la piel de esos padres, esas madres, de personas con diversidad funcional, que sus hijos les piden, que quieren bailar y que quieren ser artistas en general, y entiendo en cierto modo ese miedo a ¿dónde te llevo? O sea, a ese desconocimiento, porque se desconoce, es una realidad que se desconoce, que parece que no existe. Entonces, dicho esto, sí que es verdad que yo quería contar que obviamente aquí en España, al igual que en México, todavía es un terreno que está muy árido y en el que no se ha trabajado apenas, pero sí que es verdad que yo por mi parte, en las escuelas en las que he trabajado, sí que es verdad que no me ha pasado solo una vez, sino que ya me ha pasado varias veces donde se me ha ofrecido que si algunas clases que yo doy, sobre todo más talleres, no clases técnicas de danza contemporánea, sino algunos talleres que he ofrecido, sí me han preguntado, oye, ¿y puede venir esta persona que tiene estas capacidades? Y yo digo, o sea, mis clases son de nivel abierto, a mí venir, o sea, venimos a compartir, es un espacio seguro, libre y donde podemos compartir. Estás bienvenida, o sea, me da igual el cuerpo que tengas, quién seas, si tienes ganas, ven, que seguro que algo te llevas. Y la verdad que he tenido alguna experiencia así y la verdad que ha sido bastante bonita. Ya os digo que muchas veces somos más el resto los que aprendemos de ellos que al revés. Entonces, la verdad que ha sido muy enriquecedor, pero ya te digo que he tenido mucha suerte con estas escuelas con las que he trabajado, que han sido quienes me lo han ofrecido, porque normalmente no suele pasar. Y sí que es verdad que suele ser el gran desconocido y creo que hay que darle mucha más visibilidad porque son muchas familias las que se plantean, oye, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo consiga ser lo que quiere ser? Así de fácil, o sea, es esa pregunta. Entonces, es como que yo muchas veces lo pienso y digo, si yo lo he tenido difícil, que he tenido una vida normativa e hiperconvencional, estas familias, qué mal lo tienen que estar pasando, más que nada por esa desinformación. Así que nada. Bueno, y estos comentarios que has hecho, Adrián, los quiero unir con una de las preguntas que hace Darius, lo hizo a través del chat, que justamente abordando el tema de los padres, de las personas con diversidad funcional, que señala, hay padres que ven la danza como algo terapéutico y a veces cuesta que imaginen que sus chicos son bailarines. Entiendo que un poco la pregunta va en que a lo mejor a los chicos los integran en estos talleres como para que pasen el tiempo libre o para que activen ciertos recursos, pero no lo ven como un potencial artista, ¿no? Y parto también, menciona, si para alguien normativo es complejo que la familia incluso a veces lo vea, yo me imagino que en el caso de la diversidad funcional, por supuesto, debe haber otros retos que incrementan. Lorena, ¿cómo ves eso? Bueno, primero, sí, generalmente se utilizan estos talleres para pasar el rato, ¿no? Si son personas con discapacidad, lo que hay en el sistema de salud es desde un enfoque como si fueran a hacer manualidades, ¿no? O la guardería, lo que también hace que pierda peso la mirada de la danza o el aspecto dancístico, ¿no? Eso por un lado.
Por otro lado, no significa que la danza no sea terapéutica y funcional. Por supuesto que tiene todo ese lado terapéutico y va a impactar a todos, yo diría a todos, de diferentes maneras, ¿no? Ya sea socialmente, artísticamente, espiritualmente, como tú lo quieras ver, la danza siempre va a tener esa línea. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos con los papás, porque muchas veces podemos emocionar demasiado a los papás y decirles, tu hijo va a ser bailarín, o tu hijo se va al camino del aspecto, bueno, de un desarrollo diferente, como arte terapia, ¿no? Entonces, más bien también debe de surgir la motivación, sí, de los papás porque van a ser el impulso, pero de ese chico, niña, adulto o adulto mayor, ¿qué es lo que están buscando en la danza? Que ahí estamos perdiendo de vista, ¿no? La primera búsqueda va a ser ese niño que dice, yo quiero ir a la danza, o lo ves bailar y ya tiene algo que lo necesita, ¿no? Y si está esa semilla ahí sembrada, por supuesto, mamá y papá va a buscar hacer lo que quiera o lo necesario, pero también de este lado de la danza nosotros tenemos que ser muy honestos y dialogar con los papás, saber hacia dónde va ese impulso, porque a lo mejor uno de los niños entra muy emocionado a la clase de danza, pero finalmente él dice, bueno, el taller me gustó, hasta aquí, con permiso, y ya viví mi experiencia, como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Pero también puede entrar a ese taller y te puede decir como uno de mis alumnos, que ahora es parte de la compañía, quiero más, exígeme, dame más. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Mamá o papá o del tutor que sea, hablemos. Hablemos y veamos qué está pasando aquí. Tu hijo tiene una necesidad por bailar. Está realmente fortaleciéndose, se está enriqueciendo y además vemos ese potencial que va, porque está esa exigencia de pídeme más, exígeme más, necesito saber, ¿no? Y entonces ahí acudimos para que se dé esa fortaleza y esos diálogos para impulsarlos, pero también teniendo los pies en la tierra cuando también nuestros alumnos nos dicen hasta aquí, o simplemente quería entrar a la danza para divertirme. Necesitamos ver como todos esos caminos dentro de la danza, si él va a querer esa mirada desde lo terapéutico, desde la diversión, desde la profesionalización, como nos pasa, ¿no? Entonces, ser cuidadosos en esas líneas y en esos caminos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, todo vale, pero no vale todo. Y el primero que nos tiene que indicar eso es el interesado, el participante, el alumno. Muchísimas gracias, Lorena, por esta intervención. Adrián, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido, con esta relación con padres? Pues yo justo iba a poner un ejemplo y creo que la cuestión reside principalmente en que exista una comunicación entre los padres y el hijo. Parece una tontería y una simpleza, pero es que muchas veces no la hay. Yo me acuerdo de mis primeras veces dando clase en las tablas, en un espacio de aquí de Madrid, donde, bueno, a mí uno de mis alumnos me dijo explícitamente, no, es que yo vengo aquí porque es sábado, mis padres se quieren ir a tomar un café y no saben dónde dejarme. Entonces, yo ahí es cuando me planteo, ostras, yo estoy ofreciendo un servicio a una persona que realmente no lo quiere, que está obligado a venir aquí. Entonces, creo que ese ejemplo, que es como muy concreto, representa perfectamente un poco de lo que ha estado hablando Lorena, que hay que, como padres también hay que dialogar y comunicarnos con nuestros hijos y saber qué es lo que realmente ellos quieren y ellos necesitan, que efectivamente les pueden venir muy bien a nivel terapéutico, sí, y se puede quedar solo en eso, efectivamente, pero también existe la posibilidad de que además de algo terapéutico sea algo profesional. Y eso al final quien te lo va a decir es el niño, la niña o quien sea. Y creo que en eso se resume todo. Espero haber podido responder a la pregunta bien. Si tenéis alguna otra duda, ya sabéis. Creo que ha quedado bastante claro este tema de que efectivamente hay que tener un diálogo con los padres y que hay que abordar, pero como, insisto, y hay algo que me encanta, es que como abordaríamos con cualquier otro
interesado con el tema de la danza es cómo lo ves. ¿Lo ves como algo de diversión? ¿Lo ves como algo que te nutre? ¿Lo ves como algo en lo que te quieres dedicar con la vida, que te genera pasión? Y a partir de ahí dialogar con los padres, dialogar con el propio practicante, por ponerle un nombre, y de nuevo, es normalizarlo. O sea, es como, igual que se lo preguntarías a otros chicos, que porque no solamente los de diversidad funcional, hay un montón de personas, un montón de padres que escriben a sus chicos en un taller de danza a ver qué pasa, si le gusta. O sea, pasa eso. Es más, o sea, yo concretar que el ejemplo que he puesto no era relacionado con la diversidad funcional. O sea, para que veáis que no simplemente pasa, o sea, que es algo de una cuestión de normalizar y de que pasa en todas las personas, independientemente de cómo seas. Sí, quizás el tema terapéutico a lo mejor es muy visto, muy marcado con el tema de la diversidad funcional, por un tema de motricidad o de otros elementos que pueden ser muy valiosos para que la danza justamente pueda activar y trabajar. Pero bueno, es algo que sucede en todos lados. Como para cerrar este episodio, veo que Valentina R, que es me queda claro que es de España, tiene una visión bastante crítica con el asunto y señala que desde su experiencia aquí en España hay muy poco espacio para las danzas con cuerpos que se salen del canon o de los prototipos, y ella se refiere no solamente a la diversidad funcional, sino a gente con peso, digamos, de peso o de la tercera edad. Bueno, algo que efectivamente yo creo que hemos hablado, ¿no? Razón no le falta. No le falta, estamos clarísimos, Valentina, yo creo que es parte de lo que hemos hablado, de que hay que generar esos espacios y hay que ver cómo se rompen esos cánones. O sea, hace poco también tuvimos otra charla dentro del festival, y justamente hubo una de las que conversaba, en un grupo además que hablaba de cómo las artes funcionaban como manera de abordar temáticas sociales, específicamente temas relacionados a la mujer, y decía que la danza era, en ocasiones podía ser hasta una cárcel, o sea, porque te obligaban a tener un tipo de cuerpo, una cosa, y era tan rígido a veces que tú te sentías mal, ¿no? Entonces ese tema yo creo que es algo que efectivamente hay que abordar, ¿no? Y hay que mantenerlo en el foco de las discusiones. Yo creo que ya justamente vamos a ir cerrando con la actividad, pero tengo aquí hay alguien que es Alberta Clotti, que además, por respeto a que fue la primera que hizo su pregunta, y se ha señalado que ha sido muy interesante lo que ha sido la conversación, gracias por eso. Y dice que, bueno, que les gustaría que un poco profundizaran un poco más en qué es el psicoballet. Un poco para, yo supongo que dar algunas claves, tips o conceptos sobre el psicoballet, a manera como de reflexión, ¿no? Un poco desde lo teórico. Como los dos están formados, creo que es oportuno mencionarlo, ¿no? Así que unas pinceladas de lo que consideran valioso del psicoballet. Bueno, yo voy a hablar del psicoballet cubano, método de Georgina Fariñas, que como antecedentes así muy rápido surgió en 1973, justamente en La Habana, por la doctora en psicología Georgina Fariñas, apoyada del doctor Bernabé Ordaz, del Hospital Psiquiátrico en ese entonces, y en paz descanse, y por supuesto de la prima bailarina Alicia Alonso del Ballet Nacional. Con estos tres pilares se busca el equilibrio entre ciencia y arte, que fue justamente la parte de psicología y el ballet. Con Alicia Alonso, la doctora Fariñas, habla y buscan la posibilidad en la que niñas con problemas con conducta o dificultades conductuales pudieran mejorar, ¿no?, su desarrollo. Entonces, hacen como un primer proceso experimental en donde ven que las niñas les es muy funcional el acercamiento con el ballet, y hay todo un proceso terapéutico y que se sigue a través de una observación participante, una observación activa, acompañado siempre de un psicólogo, un maestro o bailarín, en donde se va a dar seguimiento. Generalmente dura este proceso de 7 a 9 meses y se hacen como observaciones al inicio y proceso diagnóstico, por supuesto, porque hay todo un equipo, trabajador social, psicólogo, etcétera, al inicio, en medio y al final. Entonces se hace toda una estructura de trabajo en donde se culmina en una presentación artístico-terapéutica, como se llama en el psicoballet,
y se van haciendo avances, entrevistas con los papás para ver qué tanto se hizo el avance de cada uno de los participantes. Y bueno, en Psicoballet le denominamos participante porque es un trabajo activo del estudiante o el alumno que está. Eso puede resumir. Gracias, Lorena, muchas gracias. Adrián, no sé si quieres agregar algo a lo que menciona Lorena, unos detalles más. Sí, quiero añadir un par de cositas, pero antes, que me he quedado con las ganas, quería decirle a Valentina que, bueno, por si le interesa, antes había, lo que pasa que creo que ya no hay, en la tabacalera de aquí de Madrid, se organizaban unas jams, un espacio para compartir, y estaba abierto a todo tipo de cuerpos, de edades, o sea, independientemente del peso, de la edad y de todo. Ahora creo que ya no existen, pero se están moviendo grupos para que se puedan volver a hacer, aunque no sea en ese mismo espacio, que el otro día justo me enteré, entonces lo comento por aquí por si te interesa. Además, yo el año pasado empecé con un compañero que es amigo de la danza a ofrecer unos talleres que se llamaban Viaje a Ítaca, y precisamente era un taller abierto, no quisimos definirlo como si fuese un taller de danza ni de expresión corporal, simplemente era un taller donde nosotros ofrecíamos una serie de recursos y de herramientas, y a través de eso, pues tú utilizabas el cuerpo como un vehículo de expresión, y daba igual que tuvieses formación en danza, que no la tuvieses, la edad que tú, o sea, era para todo el mundo que le picase la curiosidad y que tuviese ganas. De momento no los hemos vuelto a hacer, pero bueno, en caso de que los hagamos en un futuro, si te interesa, pues invitadísima estás. Y después, comentando lo del Psicoballet, en el caso de la Fundación Psicoballet de Maite León, así resumidamente, Maite León, cuando tuvo una de sus hijas tenía diversidad funcional, ella era bailarina, entonces empezó a investigar cómo era trabajar con un cuerpo distinto, y sobre todo en aquella época, que si ahora sigue siendo un colectivo marginal, en esa época pues, estaba totalmente excluido, y entonces fue como de las pioneras aquí en España en crear pues como primero una escuela donde empezó pues, a venir gente para aprender el método de Maite León, porque estableció un método utilizando el arte en sí, no solo la danza, el arte como una herramienta pedagógica más y terapéutica, y de ahí después surgieron las dos compañías hasta la actualidad, así resumidamente. Y obviamente hay una psicóloga, hay un equipo detrás que está en contacto con las familias, y que un poco, sobre todo en la parte de la escuela, es como que pues lleva todo muy controlado para atender a las necesidades de cada persona, y cuántas personas tiene que haber en cada clase, y cómo están unidos los grupos, las distintas personas que hay en el grupo, si se necesita un profesor, dos profesores, o sea, todo eso está como súper estudiado. Bien, agradecidos entonces por esta... Bueno, Adrián, Valentina creo que acaba de colocar que gracias, que lo buscará. Así que bien. Sí. Esperemos que te haya sido útil, Valentina, este comentario, y esperamos que a todos nuestros espectadores les haya parecido útil esta conversación. Yo creo que estoy muy agradecido por este momento. Además se nos ha hecho cortísimo, por lo menos a mí. Me parece que se ha ido rapidísimo, y que pudiéramos estar hablando un muy buen rato más. Quería justamente darles la posibilidad un poco de un momento de conclusiones, ¿no? Si quieren dar un último mensaje a aquellas personas que nos están, que están con nosotros, un último mensaje como de conclusiones al respecto, les dejo los micrófonos. Aquí en España diríamos que es como el minuto de oro, ¿no? En los debates. Oh, ¡qué presión! ¡Qué presión! Sí, así que adelante con cada uno. Empezamos, Lorena, para seguir un último mensaje. Bueno, primero también como un saludo que envía la doctora Georgina Fariñas, justamente pues a la hija de Maite León, porque justamente Maite pues fue a conocer el método hace muchos, muchos años allá a La Habana, ¿no? Entonces, bueno, eso que antes de que me fuera. Y me gustaría concluir con esta cita, no sé si ubican a Pascal Quignard, un filósofo francés, bueno, fascinante, a mí me fascina, y dice, la danza es lo que tienta la luz, no está en la luz, está junto a la luz, no tiene rostro, no tiene apariencia fija. Me parece algo maravilloso, que nos quedemos, no tiene rostro, no tiene apariencia fija,
Finalmente, podemos estar bailando todos y todas, ¿no? Y cerrando un poquito también con esta parte que comentabas, Alex, de la danza Buto, por ahí Min Tanaka menciona: no bailo una danza que pertenezca a este mundo, bailo la danza que recuerda el cuerpo. Y me parece que es algo que tiene que resonar en nosotros. Dejar de pensar que tenemos que bailar un tipo de danza específica. Más bien, ¿cuál es nuestra danza? ¿Cuál es el origen de nuestra danza para cada uno de nosotros y para las posibilidades de todos los cuerpos? ¿Qué es y cuál va a ser la danza que nos va a recordar? Me parece muy importante que se sigan abriendo este tipo de espacios en donde podamos conocernos, reconocernos, retroalimentarnos, compartir experiencias y seguir fortaleciéndonos y apostando por este nuevo camino. Este nuevo camino que va abriendo la danza, que no es de ahorita, ¿no? Que vienen muchas personas atrás de nosotros caminando y esforzándose por abrir estos espacios, ¿no? Mentira que diríamos, nosotros ya sabemos esto. No, es quitarnos totalmente este saco de no sabemos, ¿no? Y cada vez que te enfrentas a nuevos alumnos y nuevos participantes reconoces nuevos universos. Entonces, con todos estos reconocimientos de universos y todos los maestros que han estado en nuestro camino y que nos han acompañado, es lo que somos. Y también seguirnos cuestionando qué lugar tiene nuestro cuerpo, cuáles son nuestras posibilidades, qué espacios vamos a seguir impulsando, abriendo, y cómo es que vamos a estar compartiendo y acercando la danza. La danza, nada más, sin plus de, sin más, ¿no? Que sigamos apostando por esas nuevas maneras de mirar la danza, y si nos toca seguir construyéndola, reconfigurando, o como sea, que lo hagamos. Y esta necesidad de seguir siendo cuestionados y cuestionando constantemente nuestro hacer en la danza. Para bailar hay que ser honestos y hay que desarmarnos completamente, darlo todo, ¿no? Entonces, pues sigamos haciéndolo. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Lorena, por este cierre, además, que creo que ha sido espectacular, maravilloso, además lo que nos has comentado, y que se lo pones difícil a Adrián, pero bueno, vamos a ir porque ha sido... Menuda presión. Sí, no, cero presión, aquí estamos, lo que diga el cuerpo. Así que, Sí, Adrián... Yo quería justo, sobre todo, recalcar lo que ha dicho Lorena sobre cuestionarnos qué es la danza. O sea, yo desde mi experiencia, mi concepto de danza ha evolucionado muchísimo en los últimos años. O sea, yo hace unos años me preguntas qué es la danza para mí y te hubiese dado una respuesta completamente distinta. Es más, si me lo preguntas ahora, si te soy sincero, no podría describirlo en una sola frase. Entonces, yo lanzo sobre todo a los participantes que hay aquí y a los participantes, si les apetece hacerles la pregunta a otras personas, pues yo encantadísimo. ¿Cuál es la representación mental o la imagen que se te viene a la cabeza cuando te preguntan qué es para ti la danza? Porque creo que muchas veces, en la mayoría de los casos, se nos viene a la mente, o a mí por lo menos se me venía, una imagen concreta de danza con un cuerpo determinado de danza y una disciplina concreta, que es lo que ha sido socialmente establecido. Entonces, os invito a que os deconstruyáis y ojalá, pasado el tiempo, cuando se os venga esa imagen a la cabeza, aparezcan una mayor diversidad de cuerpos, una mayor diversidad de lenguajes. Y yo, para concluir, voy a leer una frase que me gustó mucho y que le pasé a Alex el otro día y que me parece brutal, que es de Albert Einstein y que dice: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Y me parece flipante cuando la leí, es como que realmente lo sentí así, que muchas veces como que intentamos pasar todo por el mismo filtro y no nos damos cuenta de que el mundo es diverso, pero no que hablemos de diversidad funcional, sino simplemente que entre nosotros tres somos personas distintas y no los tres pasamos por el mismo filtro. Pues hagamos lo mismo con el resto de personas, no les dejamos excluidos y excluidas. Así que nada, con esto termino. Muchísimas gracias por abrir este espacio, de verdad, para mí ha sido un placer compartirlo con vosotros, a los que os admiro. Así que nada, ha sido todo un aprendizaje.
Nosotros los admiramos a ustedes dos, a vosotros, y agradecidísimos por haberse tomado este tiempo y este espacio. Comentarles que nosotros como Festival LDC tenemos este compromiso de seguir mostrando la danza, y en el sentido amplio en el que lo hemos estado comentando, sobre todo en estos últimos minutos, y tratando de ser lo más transversal, lo más incluyente, lo más, de alguna manera que podamos mostrar todo eso que está pasando de alguna manera, ¿no? Y mostrando eso, me quedo con eso de, estamos mostrando la danza, lo estamos mostrando este año y lo seguiremos mostrando en los años venideros. Agradecer por el compromiso de vosotros, de ustedes con el trabajo que venís haciendo, y que sigan adelante. De nuestra parte tendrán siempre un aliado en el festival, en nuestras posibilidades, y de nuevo agradecidos por esta hora y 20 minutos que hemos compartido, que sin lugar a dudas, bueno, esto lo vamos a poner en redes, que ojalá mucha más gente lo pueda ver, más allá de los 20 y tantos que estuvieron, 25, 26 que han estado permanentemente acompañándonos, que les agradecemos que estén del otro lado de la pantalla y en sus preguntas y comentarios, y muchísimo ánimo, y seguiremos trabajando por el bien de la danza como un medio de expresión para los cuerpos, para las personas, que al final es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, Lorena, muchísimas gracias, Adrián. Gracias. Y, por supuesto, encantados de compartir este rato con ustedes. Seguramente nos estaremos viendo en las pantallas, en las tablas, en los escenarios, en donde sea. Mucho ánimo, y se les quiere y se les respeta. Suerte. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Un besito a todos.